Hola, esta vez estamos aquí para retomar el estudio en el Catecismo Menor de Martín Lutero. La semana pasada comenzamos con los 10 mandamientos, la primera tabla, y que hablaban de la relación de nosotros con Dios, y ahora comienza la relación de nosotros con nuestro prójimo, como debe de ser. El cuarto mandamiento está en Éxodo 20:12. Y el cual dice: honrarás a tu padre y a tu madre, para que tu vida se alargue en la tierra que yo, el Señor tu Dios, te doy. ¿Cómo podemos interpretar este cuarto mandamiento? Bueno, empezando con la explicación que Martín Lutero nos da, ¿qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios y por lo tanto no menospreciar ni enojar a nuestros padres y superiores, sino que debemos respetarles, servirles, obedecerles y amarles. Cuando yo enseño este catecismo a los niños de las varias iglesias donde trabajo, es un mandamiento bastante bueno para enseñarles que de verdad han faltado, porque ¿cuál niño no ha faltado respeto a su mamá o a su papá o a su abuelo, tío, lo que sea? Es muy bueno ese mandamiento para enseñarles, para que los 10 mandamientos funcionen como un espejo enseñándoles sus pecados, ¿no? Siempre con el fin de encaminarlos hacia Cristo. Pero es muy importante y muy interesante en la explicación de Martín Lutero. Él explica bastante bien y agrega algo muy interesante que también se encuentra en la Biblia, obviamente. Nuestros padres y superiores. Nos vienen muchas cosas a la mente, ¿no? Como superior puede ser nuestro mismo pastor, profesores en la escuela, y quizás lo más impopular, la policía, el presidente, el gobernador, el gobierno, y todo eso cabe en nuestro entendimiento de que son los superiores. Bueno, es un poco amplio esto, y bueno, podemos ver en la definición de honrar que es mostrar respeto y consideración hacia una persona y realizar una prueba pública de respeto, admiración y estima hacia una persona. Esto es importante porque muchas veces la autoridad comete ciertos abusos y cómo respetarles o cómo honrarles, ¿no? Sí, bueno, sí, el ejemplo que yo siempre doy es como el presidente, por bruto, por menso que sea, ¿no? Hay que respetarlo al fin y al cabo, porque como leemos bien en Romanos capítulo 13, versículo 1, todos debemos someternos a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que han sido establecidas por Dios. Por lo tanto, aquel que se opone a la autoridad, en realidad se opone a lo establecido por Dios, y los que se oponen acarrean condenación sobre ellos mismos. Y luego siempre la gente dice: bueno, pero Pablo estaba hablando de un cierto contexto histórico, y es que eventos históricos como la independencia de los Estados Unidos hasta México ciertamente no cabe dentro de esa interpretación que Pablo da. Pero la respuesta, la réplica es que el gobierno en los tiempos de Pablo era 1000 veces más corrupto, 1000 veces más violento, 1000 veces más abusivo. Ni se puede hablar de democracia en aquel entonces, y no obstante Pablo dice claramente, y se acuerda, ¿no?, que Pablo mismo fue matado por la autoridad romana de aquellos tiempos, y aún así él dice: hay que someterse. Bien. Sí, parecería como una locura, ¿no? Pero en realidad es un reto. ¿Y cuál es nuestra esperanza al hacer esto? Si bien vemos que no es un tema como antiguo ni aislado, seguimos viviendo la corrupción, seguimos viviendo los abusos, pero creo que la diferencia es cómo ejercemos esa libertad cristiana, ¿no? O sea, esa libertad que Cristo nos da. No es que nos dejemos de todos los abusos, sino cómo respondemos y cómo podría ser esa respuesta, o qué esperanza podemos tener en Cristo. Bueno, la esperanza que tenemos es que un día la autoridad, es que
En Colosenses aprendemos que en el primer capítulo de Colosenses aprendemos que Pablo dice que hay que orar por la autoridad y orar para que ellos se manejen de una manera temorosa ante Dios, ¿no? Y un día tenemos la garantía como cristianos que un día el presidente, el dictador, el emperador, quien sea, un día va a tener que rendirse cuentas ante Dios. Y eso es un recuerdo y va a tener que responder por las acciones, por los abusos, o los mal usos o buenos usos del poder que él usaba durante su tiempo aquí en la tierra. Sí, entonces podemos decir que el reto de los cristianos es mantenernos fieles a la palabra de Dios y a las promesas que son reales, muy a pesar de la corrupción, porque tarde o temprano todos llegaremos ante el juicio de nuestro Dios, y allí es donde cada uno vamos a recibir conforme a nuestras obras. Sí. Una cosa más que que deberíamos tocar como tema es que qué pasa en muchos países, no tanto hoy en día, pero en tiempos pasados en la China es un caso que viene a la mente. ¿Qué pasa en esos países donde es ilegal ser cristiano? Porque la práctica de la fe cristiana está limitada de alguna manera, ¿no? Y ahí tenemos un muy bonito versículo que el mismo Pedro dijo cuando las autoridades lo regañaron muy fuertemente por seguir predicando a Cristo resucitado. En el capítulo 5 de Hechos, versículo 29, Pedro y los apóstoles respondieron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, pues nuestra manera de someternos a las autoridades solamente tiene que ver en los lugares, en los papeles que ellos tengan, que en la autoridad que ellos tengan, que les han sido dado por Dios, y obviamente en cuestiones religiosas, ¿no? En la fe que deberíamos estar practicando, eso no cabe dentro de su autoridad según el entendimiento bíblico. Muy bien, y bueno, pues lo dejamos hasta aquí. Sí. Muy bien, eso sería el cuarto mandamiento.